Agradezco a Dios porque Dios nos permite adorarlo en el primer día de este año. Les agradezco por la adoración, por las oraciones. Veamos Primera de Corintios capítulo 1. Veamos el pasaje en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 31. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, es el que se gloríese en el Señor. Y el título de hoy es El Evangelio es poder. Y este año vamos a ser guiados, y espero que seamos guiados con la palabra, que el Evangelio debe ser predicado no solamente por palabras, sino por nuestra vida. Y mientras yo comparto este primer mensaje de nuevo año, en muchas ocasiones vemos que Dios nos quiere llevar y nos pide un diferente nivel de fe a través de diferentes situaciones específicas. Y este es el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en una época, en un tiempo muy especial. Y Dios está pidiendo un tipo de fe remarcable, una fe eminente, ejemplar. Y justo como lo hizo la iglesia de Tesalonicenses, debemos de nosotros creer en el Evangelio y ser ejemplo para otros creyentes e influenciarlos con el Evangelio. Y tenemos que ser capaces de vivir el Evangelio. Esa es la respuesta que tenemos que recibir este año. Significa que nuestras vidas y nuestras palabras van a estar alineadas ahora. Ya sea que hagamos el ministerio o ya sea que vivamos nuestra vida cotidiana, en cualquier caso debemos estar llenos con el Evangelio. Y debemos de vivir esta vida de la misma manera, ya sea que estemos vistos a los ojos de todo el mundo o ya sea que no nos vean. Por una parte debemos de buscar los discípulos y de hacer estos discípulos, y por la otra parte debemos de continuar testificando el Evangelio a las almas que se pierden. Y tenemos que tener en cuenta el amor. Por una parte nos estamos aferrando a este Evangelio y por la otra parte nos presentamos delante de este amor. Aferrarnos al amor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podemos ver a través de esta carta de Primera de Tesalonicenses. Esto es posible cuando el Evangelio que es entregado a nosotros es entregado a nosotros no solamente con palabras, sino también con el poder y por el Espíritu Santo. Incluyendo hoy, por los 3 domingos que vienen, quisiera compartirles cómo el Evangelio llegó a estas personas, no solamente por palabras, sino con poder y por el Espíritu Santo, y con gran seguridad. Entonces el Evangelio no debe de ser entregado simplemente así como meras palabras, ni como una información. Tiene que ser entregado como un gran poder. Y si vemos en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, dice que el mensaje acerca de la cruz es el poder de Dios. Y también se mira en la parte última del versículo 24, también dice que este es el poder de Dios. Entonces el mensaje de la cruz es el poder de Dios y Cristo es el poder de Dios. Significa que el Cristo es el poder de Dios y el Cristo siendo crucificado es el poder de Dios. Y el Cristo y el mensaje de la cruz es un mensaje muy claro acerca del Evangelio. Y quisiera compartir 2 puntos hoy. Primero, el Evangelio en sí mismo es poder.
Y segundo, ya que el Evangelio en sí mismo es poder, ¿cómo entonces se convierte en un poder para nosotros? El Evangelio en sí es poder. Pero ¿será que ese Evangelio ha venido a mi vida con poder? ¿Ha venido a mi vida como un poder? Eso es una historia diferente. Este Evangelio tan poderoso se ha convertido en un poder en mi vida. Y quiero compartirle acerca de esto. El Evangelio en sí mismo es un poder. ¿Y cómo es que el Evangelio se ha convertido en nosotros un poder? ¿Qué es el Evangelio? El hecho que vemos que la Biblia entera nos habla del Evangelio. Y una forma de resumirlo, ¿qué es el Evangelio? El Cristo. Jesús es el Cristo. Y cómo Jesús, siendo el Cristo, es el Hijo de Dios. Pero cuando tú miras detenidamente la declaración que Jesús es el Cristo, te muestra quién es este Jesús y qué es lo que ha hecho. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué significa? Significa que Él es Dios. Y cuando decimos que Él es el Cristo, decimos que Él es el ungido. En el Antiguo Testamento, reyes, sacerdotes y profetas eran los ungidos. Y el Cristo significa aquel que cumpliría estos tres oficios. ¿Pero por qué estos tres oficios? Porque todo el problema de la humanidad viene de estos tres problemas fundamentales. Si tú miras todos los problemas de la humanidad hoy, te vas a percatar de que todos tienen una raíz común. Significa que todos vienen a la raíz de estar separados de Dios. Y Dios es la fuente de toda la vida. Y entonces, como tú eres cortado de la mismísima y única fuente de vida, significa que ahora vamos a enfrentar todos la muerte. Cuando un bebé muy pequeño pierde a sus padres y anda así, ¿qué significa? Él ha perdido todo al perder los padres. Y nosotros estamos así, tenemos esta separación de Dios, significa que todos los problemas han venido a nuestra vida. Pero porque estamos separados de Dios. Ese único pecado fue el que nos separó de Dios. Detrás de este problema de estar separado de Dios está siempre el pecado. ¿Y por qué es que uno comete el pecado? Si podemos ver 1 de Juan 3:8, vemos que siempre está Satanás detrás de este trasfondo para que cometamos pecado. Así que de una manera corta, fuimos engañados por Satanás y cometimos pecado, y por causa de esto nos separamos de Dios. Y vemos que de estos tres problemas, todos los problemas surgen. Y verdaderamente esto es una revelación de Dios si te percatas de esto, si lo logras entender. Es que como que tú has visto ciertos síntomas de una enfermedad. Estás viendo los síntomas que causa cualquier enfermedad y estás sufriendo los síntomas, pero no sabes qué sucede, no sabes cuál enfermedad es. Pero es algo totalmente diferente, es una historia muy diferente. Cuando ves los síntomas y puedes diagnosticar entonces qué enfermedad es, de acuerdo a los síntomas puedes encontrar qué causa estos síntomas. ¿Por qué es que vamos a ver al doctor? Cuando tenemos ciertos síntomas y estamos enfermos, entonces vamos a ver al doctor, porque él es el que nos puede decir cuál es la enfermedad. Él nos puede diagnosticar la razón de estos síntomas, o sea, diagnostica la enfermedad y diagnostica entonces cuál es la cura. Hay muchos problemas que experimentamos en este mundo. Siempre estamos muy preocupados por nuestros problemas financieros, nuestros problemas en las relaciones interpersonales, y todas estas situaciones diferentes así siempre. Sin embargo, realmente todas esas situaciones, todos esos problemas que aparentemente vemos como problemas son los síntomas. ¿Y por qué es que están ocurriendo? ¿Por qué ocurren constantemente todos esos síntomas? Es que están ocurriendo porque toda la humanidad está separada de Dios. Al separarse de Dios, quien es la fuente de vida, vienen todos estos síntomas y se sufren. Por causa del pecado, por causa de Satanás. Estas son las causas. Y vemos a todas las personas que se esfuerzan mucho por dar una solución y por entender, pero constantemente se están esforzando y ellos no pueden saber cuál es el problema fundamental. Solamente la Biblia nos lo dice. Y tú serás capaz de percatarte si lo analizas más de cerca. Es fácil de percatarse, porque con nuestro esfuerzo y nada que hagamos somos capaces de resolver estos problemas fundamentales. Porque en toda esta tierra no existe un héroe lo suficientemente fuerte para destruir a Satanás, para vencer el pecado y para hacer que el hombre se reconcilie con Dios. Y Dios permitió un proyecto muy especial para salvar, no simplemente así los síntomas que tiene el mundo, no simplemente para salvar algunos problemas en la humanidad o los problemas que vemos, sino para resolver el problema fundamental. Y ese proyecto que Él hizo
se llama el Mesías. Es decir, que Dios va a salvar a la humanidad a través del Mesías. ¿Y cómo Él hará eso? ¿Cuál es el método? El único método que Dios da, el único método es matar al Cristo, matar al Mesías y volverlo a resucitar de los muertos. Y esta es la única manera de resolver todo. Cuando decimos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, esto en realidad está resumiendo quién es Jesús y qué es lo que ha hecho. El Cristo como verdadero rey ha destruido a Satanás. Como verdadero sacerdote ha resuelto completamente todo el problema del pecado. Como verdadero profeta abrió un camino para encontrarse con Dios. Y por eso es que nosotros confesamos que Él es el Cristo. Solo el Cristo es nuestro Salvador que puede resolver todos los problemas de la humanidad. Por eso es que si quieres resumir toda la Biblia se resume en una declaración. Sería así: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este es el Evangelio. Y si ustedes quieren explicar el Evangelio desde otra perspectiva, ustedes podrían decir que el Evangelio es Jesús en sí mismo. El Evangelio es Jesús en sí mismo y que el Evangelio es acerca de Jesús. Jesús en sí mismo es el Evangelio y el hablar de Jesús es el Evangelio. Y si no entiendes el Evangelio desde este punto, entonces solamente vas a entender un poquitico de lo poderoso que es este Evangelio. Porque entiendes que Jesús es poderoso. Él es Dios, cuán poderoso debe ser. Y Jesús es Dios, y Él tuvo este plan, tuvo esta obra para con toda la humanidad. Porque entiendes así que Jesús es poderoso. Él es Dios, cuán poderoso Él va a ser, cuán poderoso Él es. Jesús es Dios entonces, y Él lo obró para con toda la humanidad. Y ese es el Evangelio. Y cuán poderoso este hecho es. Entonces cualquier persona que recibe el Evangelio, ¿qué sucede entonces si ellos se vuelven libres de Satanás? Libres del pecado y ahora se vuelven a conectar con Dios. Cuando este gran poder del Evangelio se desencadena sobre la vida de una persona, quien quiera que sea esa persona va a ser justificada y Dios la va a guiar. Y Dios va a santificar a esa persona hasta el punto que experimente la gloria de Dios. Porque el Evangelio en sí mismo es tan poderoso. Cuando este Evangelio tan poderoso así viene sobre la vida de una persona, cae sobre la vida de una persona, todo esto es lo que va a ocurrir. Vamos a ver dos partes en la Escritura. Efesios capítulo 1, verso 10. Efesios capítulo 1, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo todas las cosas van a ser unidas. Ese es el poder del Cristo. En otras palabras, este es el poder del Evangelio. ¿Y qué pasa entonces si este gran poder del Evangelio penetra completamente una persona? Y ahora vamos a ver otro pasaje donde nos muestra cómo este Evangelio penetra la vida de una persona y cómo puede cambiar la vida de esta persona. Veamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice la palabra, Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos versos explican cómo el Evangelio en sí mismo es poderoso, pero también explican qué sucede cuando este poderoso Evangelio llega a la vida de un ser, a la vida individualmente de una persona. Y sin hacer más explicaciones, veamos estos versos. Dice los versos 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y los llamó, y los justificó, y también los glorificó. Significa entonces que antes de la misma creación ya Dios había predestinado, y después que los llamó hasta el final. Después que los llamó hasta el final, entonces los va a glorificar. Y esto es lo que pasa cuando este poderoso Evangelio se desencadena, cuando este poderoso Evangelio penetra la vida de una persona. Significa que todo está terminado. Y ustedes conocen este tipo de personas que cuando han perdido a alguien, llega a esta persona y dice, bueno, yo me voy a hacer cargo de ti por el resto de la vida. Y vemos a esta persona que se hace cargo, que tiene un trabajo y tiene cierto poder. Y dicen, bueno, me voy a ocupar de esta persona. Voy a ocuparme de esta persona así porque ha perdido a alguien. Me voy a ocupar por el resto de sus días.
Y si lo miramos desde la perspectiva del Evangelio, es algo como esto. Este poderoso Jesús, cuando Él llama a una persona, significa que desde antes de la creación ya lo ha llamado. Incluso hasta el final de la eternidad Él tiene un plan. Y toda esta escena nos muestra que Él los llamó, los justificó y los ha glorificado. Y este poderoso Jesús nunca se va a rendir con la persona que ha llamado. Y el verso 31 nos da una adicional explicación. ¿Qué pues diremos en respuesta a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Y cada vez que yo le puedo leer estos versos, soy realmente muy fortalecido. Recibo mucho aliento. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aunque muchas veces no lo puedas entender, no lo puedas reconocer, no puedas estar apercibido de esto, pero lo verdaderamente cierto es que Dios nos ha dado a su único Hijo, lo ha muerto, lo ha dejado morir por todos nosotros. Y en muchas ocasiones no podemos creer en esta verdad, pero realmente no es importante si no pueden creerlo o no, es porque es la verdad. Es porque Dios ha enviado y ha matado a su único, a su primogénito Hijo por todos nosotros. Y como esto es así, ¿cómo Dios nos dará con esto todas las cosas? Si ya nos dio a su Hijo, a su primogénito. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este verso de la palabra está diciendo que el último juez nos declara que estamos justificados. No voy a condenarlos. ¿Y quién es el que condena? Jesús Cristo murió por nosotros, y si verdaderamente nosotros creemos esto, y no es que simplemente estemos libres del pecado, sino que estamos justificados, es que Él nos sostiene dentro de esta justicia. ¿Y quién nos podrá condenar entonces? Nadie. Y el verso 35 al 39 nos habla de quién nos puede separar de este amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada puede hacerlo. Muchas cosas intentan, pero realmente nada puede hacerlo. La tribulación no puede. La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, nada de eso puede. No puede nada separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y vemos el verso 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aún dentro de estas situaciones tan difíciles, ni aún así, nada nos puede separar del amor de Dios. El verso 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio en sí mismo es un gran poder. Cuando este gran Evangelio desciende, cuando este gran Evangelio penetra completamente una vida, esto es lo que va a ocurrir. Dios nunca se va a rendir con nosotros. Y no solamente Él va a ser responsable con nuestras vidas durante esta tierra, sino que Él nos va a guiar camino a la eternidad. ¿Por qué? Porque así es el Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Y la segunda cosa que tenemos que comprobar, que este gran Evangelio tan poderoso venga a nosotros con gran poder. Lo hemos visto en 1 Tesalónica. Y vimos que el Evangelio entregado no fue simplemente con palabras, sino con demostraciones de poder del Espíritu Santo y profunda convicción. Hemos visto cómo el Evangelio se ha predicado en este punto hasta ciertas partes del mundo. Y vemos las cosas que tomaron lugar en la iglesia de Tesalónica, que no pasaron en otros lugares. La razón no es otra. Y es que el Evangelio le fue entregado como meras palabras simplemente. El Evangelio le fue entregado como una información. Le fue entregado como una más de muchas teorías. O fue entregado como una paz así en el momento, en el corazón. El Evangelio no le fue entregado con poder. Y como el Evangelio no le fue entregado a ellos como un poder y ellos no lo recibieron verdaderamente con poder, por eso es que, aunque ellos decían que habían creído en el Evangelio, ellos vivirían en su vida sin la verdadera relación con el Evangelio y no iban a depender de este Evangelio. Estos son muy malas noticias. Y yo considero que muchos cristianos que se encuentran hoy recibiendo y están sentados en muchas sillas, están recibiendo el Evangelio simplemente como meras palabras, como una información.
Por eso es que hay tantas personas que aun cuando confiesan con las bocas que dicen, yo he recibido el Evangelio, verdaderamente ellos están buscando otra cosa. Dicen, oh, yo sé el Evangelio, yo he recibido el Evangelio. Pero en realidad todas estas personas en verdad están buscando algo más. Están persiguiendo el dinero, o las sanidades, o cualquier otra cosa, en vez de buscar verdaderamente el Evangelio en sí mismo. ¿Cómo es posible que no podamos testificar el Evangelio con nuestra boca? No podemos declarar el Evangelio en alta voz, no podemos declarar el Evangelio así, porque realmente el Evangelio no está trabajando, no está obrando dentro de nosotros. ¿Y qué debemos de hacer entonces? Si vemos primero de Tesalonicenses, veamos este verso y verdaderamente oro para que este Evangelio así nos llene a todos nosotros, no solamente con palabras, sino con poder y gran convicción. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no con palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. El Evangelio originalmente es poderoso, pero cuando este Evangelio es entregado a una persona como poder, con poder, es lo que pasa. El apóstol Pablo está describiendo cómo la iglesia de Tesalónica había recibido el Evangelio. Ustedes no lo recibieron como la palabra de hombres, no lo recibieron como un mero conocimiento, sino que lo recibieron con la palabra de Dios. Como Dios hablándoles, significa que Dios estaba hablándoles a ellos a través de esa persona. Y por supuesto Dios te puede hablar a ti individualmente y aparecerse en sueños y en visiones. Pero son muy pocos y los raros los casos en los que esto sucede así. Son casos muy especiales y Dios casi no hace eso. Muy frecuentemente no lo hace. Pero Dios nos habla hoy especialmente a través de la Biblia y también a través del siervo de Dios que predica la palabra de la Escritura. Entonces muchas de estas personas en la iglesia de Tesalónica, cuando estaban recibiendo la palabra del Evangelio, no lo recibieron como la palabra del hombre, sino que cuando Pablo estaba dando el mensaje, ellos dijeron, Dios verdaderamente está hablando a nuestras vidas a través de la palabra de este hombre. Y ellos lo han entendido de esta manera. Dios verdaderamente nos ha dado este asombroso Evangelio y nos lo ha entregado a través de esta persona. Y este es el Evangelio dado por Dios a mi vida. ¿Cuán poder tan grande está en todo esto? ¿Cuánto poder hay en todo esto? Ellos verdaderamente vinieron a creer como Dios lo prometió. Voy a ser salvo a través de Jesús, quien es el Cristo. Y como resultado de esto, la palabra de Dios está actuando profundamente en ustedes, los quienes han creído. Y ahora ustedes han venido a creer la palabra de Dios. Ustedes vienen verdaderamente a confiar, a creer en ella. Por eso es que está obrando. Y algo que nunca había sucedido antes va a ocurrir en sus corazones. Pero para muchos cristianos hoy, el Evangelio simplemente es una información, es un conocimiento. Pero en otras ocasiones este Evangelio es entregado a ciertas personas con poder. Y entonces, ¿cuándo es que esto sucede? ¿Cómo podemos percatarnos? Si vemos una pista aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. La palabra de Dios, la Biblia, es muy importante, pero algo más importante aún. Hay algo más importante. Es que esta palabra de Dios, esta Biblia, entra en nuestros corazones como la palabra viviente del Dios vivo. Cuando la recibimos como la palabra de Dios, y cuando la recibimos como la palabra de Dios, entonces ahí es cuando la palabra de Dios está obrando en nosotros, es cuando obra en nosotros. Verdaderamente espero que ustedes sean capaces de valorar la palabra de Dios, sean capaces de recibirlas como la palabra de Dios. Y hay otra palabra en la palabra de Dios que nos habla de cómo podemos recibir este Evangelio con poder. ¿Cómo podemos recibir este Evangelio como poder? Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. Tenemos que percatarnos de algo. ¿Y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Déjenme explicarlo de esta manera. Este gran poder ha venido sobre ustedes. Espero que ustedes se percaten de esto. ¿Y cuál es este poder? Y está explicando cuál es el poder. Y este poder es el poder que resucitó a Cristo de la muerte. Y no solamente fue el poder que fue capaz de resucitar a Cristo de la muerte. Este poder es el mismo poder
el cual Jesús usó para realizar todos los milagros, todas las señales. Ese es el mismo poder. Este gran poder ha creado todo el universo, y no solamente eso, este gran poder ha resucitado a Cristo de los muertos. Y este gran poder ha venido enfrente de ustedes, sobre ustedes, y espero que sean capaces de percatarse de esto. Véanlo. Cuando Jesús viene a nuestra vida, significa que todo lo que Cristo posee, entonces es nuestro. Si nos percatamos de cuán grande es esto, entonces no vamos a buscar soluciones en nada de esta tierra, en nada visible, en ningún otro lugar, sino que vamos a preferir buscar la solución en este poder del Evangelio. Para aquellos que verdaderamente se percatan y lo entienden, aquellos que entienden este poder, ellos naturalmente van a enfocarse en este poder. Van a enfocarse en todo este poder que ha venido a sus vidas y que lo han recibido y ha venido verdaderamente con poder. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que significa que yo lo puedo hacer todo es lo que está escrito en el verso 11 y 12. Yo sé lo que es vivir en necesidad y sé lo que es tener en abundancia. Está bien, yo estoy satisfecho. Incluso si estoy en una situación en la que estoy con mucha hambre, ninguna situación realmente me molesta ya. Desde que estoy creyendo que Jesús es el Cristo, ahora puedo estar realmente en cualquier situación. El sufrimiento y la persecución del apóstol Pablo fueron tan severas que no podemos ni siquiera comparar nuestras situaciones con las de él. Veamos en 2 de Corintios capítulo 6, veamos lo que el apóstol Pablo enfrentó. 2 de Corintios capítulo 6, verso 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y además de esto, él experimentó muchos otros más. Y en muchas ocasiones él pudo experimentar muy cerca de la muerte estar. Y en todo ese trasfondo que él vive, él puede decir: yo puedo hacer todo esto mientras permanezca creyendo en Jesús como el Cristo, porque es quien me da poder. Y no era que Pablo tenía una personalidad así de resistencia, que era un aguantón. Era porque verdaderamente él fue capaz de confiar a Jesús como el Cristo. Por eso es que él podía entonces disfrutar este poder en su vida. Veamos Colosenses capítulo 1, verso 29. Colosenses capítulo 1, verso 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto es lo que Pablo está diciendo. Hasta este punto he trabajado muy arduamente. ¿Y por qué es que hago todo esto? Es porque el Cristo está en mí. Y Él obra poderosamente en mí. Y yo sigo este poder. Y por eso es que trabajo y me esfuerzo de esta manera así. El evangelio de Pablo era acerca del poder. Y este poder que tenía Pablo, este poder que venía del evangelio, este poder que estaba en él, era tan grande que él podía atravesar cualquier situación y él podía continuar. La noche pasada me fue informado lo que le pasó al pastor Prince. Él es un pastor de Liberia. Él vino a Corea. Él nos conoció y él recibió el evangelio. Y aún en Corea le estaba haciendo su ministerio muy bien. Él era muy apasionado y pudimos ver el fuego en él. Él compartía constantemente el evangelio a muchas personas. Y también quisimos ayudarlo a hacer su ministerio, así que lo enviamos a India. Y lo ayudamos también a ir a Nepal para apoyar a esta nación. Y en el medio de todo esto, él recibió una noticia. Su último hijo, su hijo más pequeño, falleció. Sería de aproximadamente unos 8 o 9 años. Su hijo. Y hasta donde yo sé, él tiene 4 hijos, pero el más pequeño, el último, murió. Y esto sucedió, pero estaba sucediendo esto mientras él estaba trabajando tan arduamente para el Señor. Y nuestro corazón enseguida se cargó muy grandemente por esto. Y su esposa estuvo en un gran problema, ella fue muy impactada, tanto así que cayó enferma. Entonces él decidió regresar a Liberia y ocuparse de la familia. Así que lo enviamos allá. Pero después que lo enviamos, alrededor de 10 días o 2 semanas, no lo sé muy bien, él comenzó a ir a muchos lugares y comenzó a compartir el evangelio en todo Liberia. Y estoy muy impresionado porque él me envía estas fotos de todo lo que hace y lo hace cada día. Entonces él regresa a su país porque su hijo más pequeño murió. Es una de las situaciones que nos harían abandonar todo, ¿verdad?
pero para él el Evangelio es poder. Entonces él volvió a ocuparse de su esposa también, pero al mismo tiempo su corazón estaba ardiendo. Y él estaba pensando, necesito predicar este Evangelio en toda mi nación. Mi nación se está muriendo y solamente tiene conocimiento. Y no solamente él está haciendo el ministerio en Liberia, él va a los países vecinos y a este país llamado Guinea. Y él estaba muy agradecido de tener esta despedida del año 2020 de esta manera. Es cuando su hijo se enferma y también lo llevan al hospital. Y entonces escuchar la noticia de que Dios llamó a su hijo. Nuestro corazón estaba muy triste, porque ahora no solamente es su hijo más pequeño, sino su hijo mayor también murió. Si ustedes miran la situación, es tan desesperante que ustedes no ven la esperanza en ningún lado. Para aquellos que tienen hijos, puede ser que los que tienen hijos entiendan cuán destrozado su corazón estaba. Dios es fiel. Y yo verdaderamente creo que este evangelio tan poderoso va a obrar de una manera poderosa en el corazón del pastor Prince. Y esto es lo que sucedió en la iglesia de Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica solamente había persecuciones, no había esperanza. Pero vemos que cuando el evangelio les es entregado a ellos, toman este evangelio, se apropian del evangelio y puede haber esperanza en medio de situaciones tan difíciles como esta. Y en muchas ocasiones, por causa del evangelio, muchas personas se oponían a estos miembros de la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, la iglesia de Tesalónica pudieron amarlos. Y no solamente eso, pudieron servirlos. Y muchas personas pueden que se comienzan a burlar y le comienzan a decir, todo lo que están diciendo es por gusto, no sirve, es en vano. Pero vemos que si verdaderamente se cree en el evangelio, vamos a dar la vida por el evangelio. El pastor Prince vino acá para trabajar y estudiar, pero recibió el evangelio y comenzó a predicar el evangelio. Y ahora primeramente su hijo más pequeño murió y él debía de ir y ocuparse de su familia allá. Él debería de quedarse allí con su familia, pero él no se queda allí, está por todos los lugares testificando el evangelio. Está llenando su nación del evangelio y los países de alrededor también. Las personas de alrededor de él pueden pensar que él es una persona que no está bien, que él es un tonto. Y es porque él lo hace, porque verdaderamente ha creído en Dios. Y es porque verdaderamente ha creído que Dios es capaz de salvar a su nación, que Dios va a salvar a su nación. Aunque parezca una tontería en los ojos de las personas. Pero él continúa así tratando de salvar su nación. Este es el poder del evangelio. Esta es la pasión con este amor. Esta es la pasión con esta esperanza puesta. Para muchas personas este evangelio es una mera información. El evangelio viene a ser cierto conocimiento o algo así que les da una comodidad. Pero para otros el evangelio se convierte en un poder que jamás y nunca cambiarán ni intercambiarán por nada ni con nada. Ni aun dependiendo de su propia vida, van a intercambiarlo con nada. Y yo creo que este evangelio, este poderoso evangelio ha venido a nosotros. Cuando yo comencé mi ministerio, cuando yo dije verdaderamente quiero hacer la evangelización mundial y quiero hacerlo en mis días, muchas personas se burlaron de mí. Muchas personas, como ellas no son capaces de creer, me dijeron, tú eres tan tonto, tú eres tan bobo. Pero cuando yo recibí el evangelio desde el principio, lo recibí con tanto poder y me percaté de que este evangelio es suficientemente poderoso para salvar a todo el mundo. Y yo verdaderamente escuché la voz de Dios, cómo Él iba a salvar el evangelio, con este evangelio iba a salvar a todo el mundo. Y verdaderamente vine a creerlo. Y yo tengo esta seguridad así, al menos yo y mi iglesia la tenemos. Y somos completamente devotos para hacer la evangelización mundial en nuestros días y esperar a nuestro Señor en nuestros días. Y al comenzar a caminar, Dios verdaderamente nos ha guiado y nos ha bendecido. Y Dios nos ha permitido conocer estos siervos tan fieles que Él tiene, así como el pastor Prince, con el cual hemos trabajado juntos. Y yo verdaderamente oro y veo que Dios va a usar nuestros pasos para acelerar la venida de nuestro Señor. Y quisiera preguntar a todos los obreros, mientras caminamos en este camino juntos, la cruz de nuestro Señor Jesús Cristo es real. Él murió por nosotros. Él nos salvó. Este es el evangelio. El evangelio en sí mismo es tan poderoso.
Este evangelio no debería de continuar en sus mentes como un conocimiento o una información o algún tipo de doctrina. Tiene que venir a nosotros como un gran poder. Y yo oro para que ustedes puedan recibir el evangelio como poder. Los bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos capaces de obrar y trabajar juntos hasta el gran día del Señor. Oremos. Dios Padre, te agradecemos que este poderoso evangelio se convierta en el poder para nosotros. Que vivamos con este evangelio tan poderoso. Y Dios, por favor, conforta a la familia del pastor Prince. Así como lo has hecho hasta ahora, por favor, permite que el pastor Prince se aferre al evangelio. Y aún más en situaciones como estas, y que él pueda hacer este evangelio suyo como poder. Y también sobre todos los miembros que están escuchando este mensaje. Permíteles que ellos hoy puedan escuchar el evangelio como poder. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, hemos orado. Amén